Oye, Lele, ¿tú crees que los chinos son románticos? Pues no mucho. ¿Y yo? Tú tampoco, Muy buenos amigos, hoy os vamos a hablar de cómo los chinos entendemos y vivimos eso de ser románticos. Sí, prácticamente desde que abrimos el canal continuamente estamos recibiendo cantidad de preguntas y peticiones sobre este tema. Y aunque ya hemos hablado de ello en otros vídeos, esta vez nos vamos a centrar un poco más en la cultura y también en la historia para entender mejor qué es a lo que se refieren los chinos y especialmente las chinas cuando hablan de comportamientos y actitudes románticas. A ver, estas señoras de atrás, ¿tú crees que son románticas, Lele? No lo sé. ¿Cómo habrán ligado estas señoras en sus tiempos, A través de sus padres y creo que sí. 对，但一般您是介绍的吗？还是？那个嘛个用死呢，在西单个有的。先认识的。在嘛那广州那个用死呢，西单个人有个。啊，认识的。哎，都是介绍，哎，都是介都是介绍的。我16要是个，啊，阿婆要觉得哈，你要觉得哈，16要是个，这个嘛年纪轻个呢，西单个有的。自己谈的，老太婆自己谈的，哎，两边看中呢，是两个拍夫妻的啦。哇，那很好。哎，真棒哈。对，哎，但是像我的吧，父母都是家人介绍的。啊，结果人家父母老师呀，中号呀，那你人家介绍了，我们得自己谈的。你们也自己谈的？哎，我们办的，我们真办。 China tiene 4 grandes historias clásicas de amor. ¿Y de qué hablan estas historias? Pues la mayoría de ellas son amores imposibles, tema que también encontramos en la literatura occidental y de otras culturas. 2 de estas historias hablan de relaciones amorosas entre hombres y seres sobrenaturales femeninos. Pero la más famosa es la de los amantes mariposa, que tiene un nombre muy cursi, aunque para mí es la más interesante desde el punto de vista sociológico. Los dos protagonistas de esta historia son de clases sociales diferentes. La chica es de clase alta y el chico es de clase baja. O sea, es como una especie de Titanic a la antigua y en versión burocrática, porque todo el fondo de la historia consiste en la preparación para los exámenes imperiales. E igual que ocurre con algunos de nuestros romances literarios clásicos en Occidente, como el de Romeo y Julieta, esta historia también tiene un final trágico que de alguna manera manifiesta el rechazo de la sociedad hacia este tipo de relaciones que van contra sus normas. Porque China sigue siendo una sociedad que entiende las relaciones amorosas desde un punto de vista colectivo. ¿Y qué quiere decir eso, Lele? Que es muy importante que tu familia esté de acuerdo. Y no solo hablamos de la China del pasado, sino también de la de hoy en día. Así que en cierto sentido, en China no solo tienes que aprender a ser romántico con tu futura pareja, sino también con su familia y con su entorno más cercano. Siguiendo con la tradición clasista que todavía se mantiene en este país, los parientes y amigos de él o ella prestarán mucha atención al estatus económico, social y cultural de sus pretendientes. Y esto quiere decir que para muchos futuros suegros, tener un apartamento en propiedad, un buen trabajo y haber estudiado en una buena universidad es lo más romántico que hay. En cuanto a las chicas, ya os hemos dicho en otras ocasiones que los requisitos socioeconómicos no son tan altos. A ver, por supuesto que la personalidad también se tiene en cuenta. Un tío, por muy rico y culto que sea, lo va a tener bastante difícil para casarse con una chica si resulta que es un tonto lava y todo el mundo en la familia le odia. Ya tenemos espontáneo. Y obviamente en China también hay muchísimas personas que se enamoran pese a formar parte de diferentes clases sociales y se empeñan en seguir juntos hasta que los demás no tienen más remedio que aceptarlo. Pero si lo comparamos con la realidad de muchos países occidentales, nos vamos a encontrar con una mayor presión por parte de la familia. Eso yo creo que es incuestionable. Además, hoy en día en China con una buena posición no basta, porque desde hace unas décadas los ideales románticos están en plena transformación. A ver, aquí habría que diferenciar entre el romanticismo entendido como la corriente cultural que se desarrolló en Europa entre los siglos XVIII y XIX y el romanticismo de las relaciones de pareja. Aunque en el mundo occidental hay muchas conexiones entre ambos. La parte del romanticismo cultural europeo que ensalza al individuo y su mundo emocional y espiritual no tuvo demasiado impacto en China. Porque ya os hemos dicho muchas veces que China es un país con un sentido muy fuerte de lo colectivo. Pero en China sí que arraigó muy bien la vena nacionalista del romanticismo, la que consiste en ensalzar las características culturales propias con un lenguaje o un estilo moderno. Y además también se puede decir que muchos románticos
románticos europeos se enamoraron de China y de lo oriental y la convirtieron en un tema de exploración. Pero tú, Lele, que has estado leyendo sobre esto en chino durante estos últimos días, ¿crees que aquellas oleadas culturales de Occidente influyeron sobre la forma en que los chinos entendían las relaciones de pareja? No creo, y además fueron tiempos muy difíciles, con guerras, hambre. Desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, China fue un país semicolonizado y hubo mucha influencia extranjera, pero sobre todo para las élites. Claro, en aquellos tiempos se empezaron a popularizar los romances al estilo occidental a través de novelas y del cine, pero no estaban al alcance de todo el mundo ni mucho menos. Porque al final, por muy idealistas que nos pongamos, todo esto de ser romántico tiene una indudable base material. Y si se carece de ese tipo de productos culturales, es muy difícil extender esas ideas. Luego vino la fundación de la Nueva China y desde 1950 hasta prácticamente la década de los 80, las únicas historias de amor que dominaban en la cultura popular eran las de amor hacia la patria. De hecho, yo diría que en esos 30 años el amor romántico fue en muchos aspectos un tabú para los medios de masas de China. A ver, que sí, que en algunas películas sí que se pueden ver historias románticas, pero con muchas limitaciones. Porque de hecho en aquellos tiempos la gran mayoría de la gente se emparejaba a través de sus familiares y camaradas. Y en amplias zonas del país el matrimonio era una cosa que quedaba en manos de las unidades de trabajo y que se entendía como un asunto directamente relacionado con la producción. O sea, el amor romántico prácticamente murió apachurrado entre los ideales de pragmatismo y materialismo, mezcla de la tradición china y marxista. Pero eso no quiere decir que los emparejados de esta manera estuviesen condenados a la infelicidad. De hecho, China cuenta con una larga experiencia en esto de los matrimonios concertados y funcionan bastante mejor de lo que pensamos desde Occidente. Para que nos hagamos una idea, el primer beso que se vio en la Nueva China fue en una película de 1980. Pero no imaginéis nada de otro mundo, que fue un besito en la mejilla y contentos. Bueno, aquella fue una historia de amor entre un chico de una familia comunista y una chica de una familia nacionalista criada en los Estados Unidos. Y me parece que en todo aquello todavía había más política que otra cosa. Vamos, se podría decir que toda la película era una metáfora sobre la unidad del país. Pero aquella primera obra supuso el pistoletazo de salida para toda una serie de producciones centradas en el tema del amor romántico. En los años 90 empezaron a llegar muchas series y películas de amor desde Hong Kong y Taiwán. Y esto también fue una forma de abrirnos al amor romántico occidental. Claro, porque Taiwán y Hong Kong acumulaban mucho más tiempo de contacto con la cultura europea y americana. Y tampoco hay que olvidarse de la influencia japonesa, de la que ya hablaremos en otro vídeo. Pero es a comienzos de este siglo cuando China comienza a desarrollar su propia versión del amor romántico, que es una versión muy influida por otras culturas, pero ya podemos empezar a hablar de romance con características chinas. En la cultura china, los rituales tienen mucha importancia, y esto es algo que todavía se nota mucho en las nuevas formas de ser romántico. Por ejemplo, a los chinos nos vuelve locos ver a alguien declarando su amor hacia otra persona, sobre todo si es en público. Eso es, les gusta mucho el propio rito de declararse, sobre todo en el aspecto verbal y físico, de hacerlo con valentía y con mucha emoción. Pero al mismo tiempo sigue habiendo bastante rechazo hacia las muestras de afecto apasionadas en público. Por ejemplo, los besazos y los toqueteos como que no están muy bien vistos todavía, ¿verdad, Lele? No. Y por eso a muchos occidentales nos parece que ahí hay un elemento de inocencia bastante llamativo. Por otro lado, como el matrimonio sigue siendo muy importante en este país, otro ritual súper romántico para nosotros es cuando una persona propone casarse a otra delante de los demás. De hecho, en los últimos años ha habido cantidad de vídeos virales y reportajes sobre ello, y a la gente en general le encanta. Y también nos parece muy romántico que una pareja de casados siga unida y se quieran hasta el final de sus vidas. Creo que esto gusta mucho incluso a los jóvenes, porque sabemos que hoy en día hay cada vez más divorcios y nos da un poco de miedo acabar separados.
Además, en todo esto es muy importante ser detallista, ¿verdad que sí, Lele? Sí. Saber decir cosas bonitas, prestar mucha atención y hacer algún que otro regalito. Pero esto también es algo relativamente nuevo en China, sobre todo a la hora de expresar sentimientos y tener gestos románticos a la hora de salir juntos o convivir. Porque muchos de estos comportamientos vienen de películas y series extranjeras que consumen sobre todo las mujeres. Y a mí me da la impresión de que muchos hombres chinos están un poco perdidos en este aspecto. A ver, conste que yo tampoco soy ningún Don Juan, todo lo contrario, me considero muy torpe para todo esto. Pero Lele, que tiene mucha paciencia, me ha ido guiando poco a poco y ahora me doy cuenta de lo patanes que podemos llegar a ser los hombres de todo el mundo en cuestión de romanticismo sin importar nuestro país o cultura de procedencia. De hecho, también lo he empezado a ver bastante claro entre mis estudiantes, la gran mayoría de los cuales son chicas y los pocos chicos que hay en cada clase a veces no se les ve muy atentos a todo esto. Eso es todo por nuestra parte. Ahora queremos saber qué opináis vosotros. ¿El estilo romántico de los chinos se parece al de vuestro país? Y si queréis que hagamos más vídeos como este, podéis animarnos dándole un me gusta, compartiéndolo, suscribiéndoos, dándole a la campanita para que YouTube os avise la próxima subida o ayudándonos a través de nuestra página de Patreon, en la que encontraréis más vídeos, guías para China y nuestro noticiario semanal. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta luego! Por cierto, los que habéis visto el vídeo de cómo nos conocimos, sabéis que yo soy un desastre para estas cosas. La primera cita que tuve con Lele llegué tarde y además fui con unos calcetines con agujeros que yo pensaba que no se iban a ver, pero sí, porque fuimos a casa de un amigo, me quité los zapatos para entrar y Lele dijo, pero este hombre, o sea... Y al principio, cuando empezamos a salir, a mí me costaba un poco distinguir su cara en la multitud y más de una vez me pilló dirigiéndome a una chica que obviamente no era ella. También soy un desastre para las fechas, se me olvidan los cumpleaños, se me olvidan los aniversarios de cuando nos conocimos, cuando nos casamos, etcétera, etcétera. Para todo esto, generalmente los chinos son muy buenos. Yo creo que hoy en día se le da bastante importancia, ¿verdad, Lele? Sí, sí. Ya os hemos dicho que todo esto que tiene que ver con los rituales en China generalmente triunfa. Y de esto ya os hablaremos en otra ocasión porque también tiene mucho que ver con la cultura política. Pero tengo una cosa bastante buena, y es que todos los días, aunque también tengo bastante mala leche, todos los días le digo alguna cosa bonita, ¿verdad que sí? Sí. Todos los días le digo que es muy bonita, que la quiero, aunque esto último, cuando yo era pequeño no se decía, eran otros tiempos. Y esto te mola, que sí, Lele. Sí, creo que esto a todas las mujeres nos gusta. ¿Y crees que es habitual en China? A lo mejor no tanto. Pues ya sabéis, amigos chinos, no sé si habrá muchos viendo este canal, pero tomad nota ahí. Venga, nos vemos en la próxima. Adiós.